bienvenidos a Rieleyendo, yo soy Eira y en este video les voy a compartir todas las lecturas que hice en los meses de agosto y septiembre. Se me hizo mejor de esta manera porque en agosto siento que no leí mucho, entonces ahí se compensaron las lecturas que hice en estos 2 meses. Hice 11 lecturas y entre ellas fue un manga, una serie de manga. Esa serie de manga tiene 12 tomos y pues bueno, vamos a comenzar porque este video se va a tornar súper largo, tengo que hablar de 11 libros. Empecemos con mis lecturas de agosto. El primer libro que leí en agosto fue este librito de aquí que está súper bebé, que se llama Para viajeros improbables de Cecilia Eudave. A Cecilia Eudave yo la conocí con su compilación de Insólitas y este libro lo compré el año pasado en la FIL de Guadalajara. De hecho es de la editorial Arlequín, que es una editorial independiente de Guadalajara. Esta en específico es una compilación de microrelatos y sé que Eudave es muy conocida por sus microrelatos y la verdad es que yo no soy una persona que me mega encanta este formato, como que yo necesito más desarrollo, ¿saben? En una historia yo necesito que me cuenten más cosas, pero me gustaron mucho los microrelatos de Cecilia Eudave. Este librito me enganchó desde el inicio. Al final de la pequeña introducción es la bitácora de un imaginario que se construye y deconstruye en lo lúdico de nuestra infame y sorprendente naturaleza. La primera sección de los países me gustó muchísimo porque te crea diferentes países. Cecilia Eudave es muy ingeniosa para crear lugares imaginarios, lugares no existentes. Uno de ellos es una mujer que tiene un país en su mano, un país miniatura, y este país la considera como su emperatriz. También hay un país que es un país de apostadores, que de tanto apostar perdieron su país por apostarlo. Creo que estos microrelatos oscilan entre lo irónico, lo fantasioso, lo imaginario, lo insólito, entonces están muy muy divertidos de leer. Uno de mis relatos favoritos es como un retelling o una nueva versión de la Metamorfosis de Kafka, que se llama El otro sueño de Gregorio Samsa. Cuando Gregorio abrió los ojos, se descubrió humano otra vez. Los cerró y se negó a abrirlos. Nada más de pensar que no era un bicho recluido en el deleite de descubrirse día con día encerrado en ese cuarto, sino por el contrario, un hombre que tenía que levantarse a diario para ir a trabajar, para mantener a su penosa familia, le pareció la peor de las pesadillas. Desde ese sueño profundo del que ya no despertará, sonríe complacido de no volver a la rutina. Esto es algo tan real. Me refiero a real al sentimiento de despertar y verte en una pesadilla de volver a la rutina. Me dio muchísima risa y la mayoría de sus relatos son así. Hay un relato en específico que me da mucha risa, que por ejemplo creo que es de criaturas y es una raza que no tiene boca, solo se alimenta de olores y los invitan a una cena y en esa cena pues ellos llevan regalos y entre las cosas que llevan pues llevan flores. Entonces los de la cena piensan que las flores son regalo, pero en realidad es el alimento de ellos porque pues se alimentan de olores, ¿no? Se llevaron las flores y no tienen que comer y se están muriendo de hambre y como para no ser como groseros pues no dicen nada. Entonces uno de ellos de tanta hambre que tiene pues empieza a olerle las partes íntimas a una mujer. Se ponen como súper enojados por esto, pero ese tipo de cosas, no sé, me dio mucha risa, como esas historias así están medio chuscas y la verdad es que lo disfruté. Fue una experiencia divertida. Me aventé un micro relato cada cierto tiempo, no me apuré con él. Eudave tiene una narración, un tipo de escritura, un estilo que a mí me gusta mucho, entonces sí quiero leer más de ella y de hecho leí otra cosa que ya les contaré. Y bueno, aquí voy a englobar 2 libros en uno, el de Futuro Ancestral y el de Unos Otros Sin Estado. Yo los compré porque viene un ensayo de Yasnaya. En este en específico, el de Futuro Ancestral es una compilación de ensayos de varios autores y este es completamente un ensayo de Yasnaya. Esto los compré en una editorial independiente que se llama Ona Ediciones, por si les interesa. A Yasnaya yo la conocí en Tsunami, en una compilación de ensayos también feministas y me encantó su ensayo, entonces yo quería leer mucho más de ella. Este yo lo leí en agosto y este yo lo leí en septiembre. ¿De qué trata cada uno? Un futuro ancestral, como les digo, es una compilación de diferentes autores, pero el tema central es imaginar y crear e idealizar un futuro, pero no borrando el pasado. Ser consciente de que nuestro pasado no es un pasado totalmente bonito, o sea, es un pasado que se basa en genocidio, que se basa en racismo, que se basa en la opresión, en la esclavización. Entonces lo que ellos quieren es que en base a ese pasado podemos forjar un futuro que dé más identidad a los pueblos originarios, que ahí se relaciona un poco a lo que Yasnaya nos viene mencionando en este ensayo también, que en este ensayo es una lucha por esa identidad de esos pueblos originarios, porque señala que se ha tratado de homogenizar estos pueblos en uno y llamándolos a todos o identificándolos a todos como indígenas, cuando son muchísimos pueblos diferentes y es una gran parte de la población mexicana y todos se les quiere a fuerza imponer el español
español, castellanizarlos cuando se hablan muchísimas lenguas. Y lo que me gusta de Yasnaya no solo cuestiona, sino que también propone. Me encantan las propuestas, me encanta cómo escribe Yasnaya. Te lo explica súper bien, así súper claro. A pesar de que son temas complejos, temas que yo no estoy acostumbrada a leer, lo entendí todo tan claro y son cosas que quiero seguir leyendo. La verdad que está súper interesante, me encantaron, lo recomiendo muchísimo. Si ya he leído a Yasnaya, leer más de Yasnaya es un sí. Para dejar descansar mi cerebro, porque agosto fue un mes muy saturado en trabajo y quería algo chill para mi cerebro, entonces me puse a leer Book Lovers de Emily Henry, y este libro de hecho me lo regaló Priscila de la biblioteca de Blue Rose porque sé que a ella le gustó muchísimo. Yo no soy una persona que lee mucha romántica, o sea, aparte de Jane Austen no he leído nada, pero yo lo que quería era una novela de romance que estuviera más enfocada a personas adultas, no a adolescentes. Como que no encontraba nada o no escuchaba de algo que me llamara la atención hasta que encontré Book Lovers, que en realidad la protagonista tiene 32 años. Lo que me llamó mucho la atención, pues aparte de que Book Lovers es un romance alrededor de personas que aman los libros, ¿no? Entonces era otro plus. Si te gustan las películas de Hallmark de Navidad, yo creo que esto va a ser también tu cup of tea. Es el clásico de la chica de ciudad, workaholic, estricta, que no deja que sus sentimientos la gobiernen y que se ve obligada a irse a un pueblito donde no hay nada. Se va con su hermana y este pueblito en específico es un pueblo que sale en una de sus novelas favoritas de las dos. A mí lo que me gustó muchísimo de Book Lovers fue el prota masculino, que es Charlie Lastra. O sea, yo sentía la química y sentía todo así a todo pulmón. También porque me recordó mucho a Mr. Darcy de Orgullo y Prejuicio. Mr. Darcy versión moderna. Al principio me estaba gustando la protagonista femenina porque la estaban pintando diferente a los estereotipos que vemos de protagonistas mujeres en romance. Esta era como la chica workaholic, estricta, no la pintaron tipo una Miranda de Sex and the City o una Miranda de El Diablo Viste a la Moda, que son personas así como que súper duras, que todo el mundo les tiene miedo. Como todo está desde su punto de vista, lo vemos todo desde adentro y no nos da esa vibra, como que está más acomplejada de que la gente la vea así, en realidad lo que ella es. Entonces todo el libro se centra en eso, como en su complejo, en su inseguridad, en eso, pero sí como que ahí me desencanté un poco con la protagonista. Y otra cosa que no me gustó fue que todo se centra entre las hermanas. El clímax era de ellas y a mí me aburría, me da igual lo que les pasara, pero al final terminé llorando, el final se me hizo súper bonito. En general lo disfruté, o sea, fue una historia que cumplió su cometido de no hacerme pensar, de hacerme disfrutar, de transportarme a este pueblito rascuacho de Estados Unidos y hacer actividades en el pueblito tratando de que ella fuera más espontánea en vez de ser la clásica que planea todo y que todo tiene que tener ciertos horarios. Todo el mundo ha leído este libro, todo el mundo ha escuchado este libro, entonces no soy como la primera persona en recomendarlo. Luego viene el libro que me hizo sufrir más en estos meses y fue Beloved de Toni Morrison. Este libro yo ya lo había escuchado bastante, ya sea por Violeta Val de Violeta Val Viaje, que es una de sus autoras favoritas y la recomienda muchísimo, tiene muchísimas reseñas de Toni Morrison y yo nunca había leído de esta autora y es una de las autoras ganadoras de Nobel. Está en mis 35 antes de los 35, que si no han visto ese video, hay un TBR de 35 libros que planeo leer antes de cumplir 35 y este era uno de ellos. Bueno, este libro me costó 2 meses y cacho terminarlo. Este libro me obligó a leer lento. Eso lo aprecié del libro. Al final terminó gustándome. O sea, la experiencia yo la disfruté muchísimo de leerlo. Creo que no les puedo decir mucho de qué se trata porque siento que podría darles spoilers. Al menos les puedo decir cómo empieza. Es que llega este hombre a la casa de la protagonista que se llama Seth. Después, no sé, creo que de 18 años de no verse, llegan y se reencuentran y es como que recordar ese pasado que vivieron juntos porque los dos eran esclavos en el mismo lugar y pues es reencontrarse en la libertad, ver que ella está viviendo con una de sus hijas y también darse cuenta que ella perdió a otra de sus hijas que murió y que es un fantasma que está presente en esa casa. Ahí se nos abre la historia de estas dos personas encontrándose y recordando lo que vivieron juntos y como que catching up de qué ha sido tu vida en estos 18 años. ¿Qué es lo complejo del libro? O sea, ¿por qué es tan complicado de leerlo? En primera está narrado con diferentes perspectivas, diferentes personajes, diferentes tiempos. Vas del pasado, del presente, te lo narran diferentes personas y a veces no sabes en qué momento cambia porque no es claro. De inicio, tú no sabes qué está pasando, tú no sabes la historia, entonces te están intentando contar y estás intentando armar este rompecabezas de saber qué fue lo que pasó, de saber por qué estas personas están tan heridas, tan lastimadas, porque hay un
fantasma, porque tú no sabes cómo murió la hija, que es algo que también vas a descubrir más tarde en el libro. Es una novela fuerte, es una novela trágica, es una novela poderosa, habla mucho de esclavitud. Naces siendo esclavo, naces pensando que no eres una persona, pues que eres un objeto que le pertenece a alguien que te puede vender así como así. Llegas a tu libertad y es como, ok, ya pienso, ya puedo hacer estas cosas, ya tengo identidad, ya soy una persona. El miedo de volver a vivir ese trauma y de qué eres capaz de hacer para no vivirlo de nuevo. La verdad es que fue toda una experiencia, lo recomiendo mucho. No lo recomiendo por un maratón de lectura, definitivamente no lo recomiendo para leerlo rápido, no es un libro que puedes leer en una semana, tal vez podrían, pero la verdad creo que este libro se disfruta mucho leyéndolo lentito. Y otra cosa que se me complicó personalmente fue el inglés, porque aparte de todo lo leí en inglés, porque no es un inglés fácil y pues sí iba muy muy lento leyéndolo. Le di 4.5 de 5. Sí tengo que valorar, incluir mi experiencia de que me costó trabajo. Para mí es como de esas novelas que son top, muy buenas, pero pues incluyo mi experiencia leyéndola, ¿no? Lo empecé en junio y lo terminé hasta inicios de septiembre, entonces todo ese tiempo me duró. Entonces ya pasamos a septiembre terminando Beloved y mi siguiente libro fue Crying in Ashmar de Michelle Sonner. A Michelle Sonner yo la conozco por Japanese Breakfast, que es una banda musical. De hecho, este fue un regalo de Ale Piceno de Pichenovsky. Muchas gracias, Ale. ¿De qué trata Crying in Ashmar? Básicamente es un memoir y es una historia de duelo. Michelle Sonner nos narra todo el proceso que vivió cuando murió su mamá. Te pone en perspectiva desde que estaba chiquita. Ella es coreana-americana, su mamá fue coreana y su papá es americano. Entonces es también narrarnos este choque cultural de ella que no siente que pertenece ni de Estados Unidos ni a Corea, y aparte también todos los problemas que tuvo con su mamá creciendo, o sea, porque ella era una rebelde, ella quería ser cantante y música y todo, y pues su mamá quería que ella tuviera un trabajo aceptado por la sociedad, ¿no? Y aparte también como que la regía mucho a esta cultura pues coreana que sabemos que es un poco más conservadora. Eso fue también otra cosa de las que me gustó, que no romantizó la relación que tenía con su mamá, que puso todas las cosas buenas y malas y todos los problemas que tuvo con ella, a estas expectativas que la mamá estaba poniendo en Michelle. Y gran parte de la novela es cuando a la mamá le detectan el cáncer y todo el proceso de cuidados, de quimio, de todo ese show. O sea, fue bastante exhausto leerlo y bastante duro también. Y también es ver cómo la comida juega un papel muy muy importante en esta novela, en este memoir, porque la comida era un enlace, era una unión. Su forma de acercarse a su mamá es esta como comida confort que compartía con su mamá. La comida es como la protagonista de este memoir y te narra platillos coreanos que se te antoja. Yo estaba así salivando de todo lo que me estaban diciendo y narrando aquí. Yo la disfruté mucho. Sí, es una novela que te puede hacer llorar si te sientes identificado, has pasado por algo similar, y si no, también yo derramé algunas lagrimitas porque sí se me hizo muy duro. Creo que le puse un 4.5 o 4 de 5 porque sí hubo una parte que se puso un poco más lenta, como eso a la mitad. Una vez que terminas este libro, de hecho el primer disco de Japanese Breakfast es totalmente dedicado a su mamá y las letras de las canciones cobran totalmente sentido. Vienen muchas cosas que narra aquí en sus canciones y también la forma en que escribe Michelle Sonner, o sea, es compositora, entonces no podías esperar menos de cómo está escrito este libro. Seguimos con temas de duelo, amigos, que me leí Dorsal de Nadia López García, y este también es un poema, es una historia de duelo. A Nadia López García ya la conocía, ya la había leído antes en otro de sus libros que, se me olvida cómo se llama, pero aquí lo voy a poner. Esta compilación de poemas me gustó mucho, tiene un estilo de poema, de poesía que me encanta, que lo logro comprender y lo logro sentir y me hace hasta llorar. Yo pensé que era una compilación de poemas, pero puede verse como un poema completo porque habla solo de una historia, de un tema principal. Narra la historia de Apulina Estrella, que es una chica que tuvo una transición en uno de las ciudades en donde vivió Nadia López García, en San Quintín de Baja California. Ahí vivió Nadia cuando estaba chiquita. Esto es como una deuda que Nadia está cerrando hacia Apulina, porque Apulina es una persona que ella conoció cuando estaba chiquita y que recibía mucho odio, mucho desprecio, porque Apulina estaba haciendo su transición y estaba definiendo su identidad, que es algo que no era aceptado con su familia y con la gente a su alrededor. Es un poema que refleja
refleja mucha violencia, mucha opresión. Nadie sentía que tenía que hacerlo, que tenía que visibilizar esta historia. Sí, fue unos meses muy tristes de leer cosas muy tristes, amigos. Ya siguiendo, yo estaba como de que yo quiero disfrutar mi verano y yo quiero disfrutar los últimos días de verano antes de que llegue otoño, y me leí El verano de la serpiente de Cecilia Eudave, y es una novela muy pequeña. Pues básicamente nos narra un pueblito y nos va narrando diferentes puntos de vista de un chingo de personajes. De hecho, yo tenía que tener mi mapita porque yo me confundí entre los personajes. Los capítulos son muy cortos y nos van contando como diferentes perspectivas. Entonces vas uniendo las historias de esos personajes. Primero nos cuenta un capítulo de una familia que tiene un fantasma y que tienen que mudarse, pero el fantasma lo sigue. Luego nos cuenta la perspectiva de una niña que vio una serpiente, una niña serpiente, y que se le quedó muy grabada en un circo. Nos van contando muchas historias muy aisladas que piensas como, ¿esto qué tiene que ver con esto? Pero poco a poco, como avanzas en la historia, vas uniendo puntos. Entonces eso está súper interesante, como que tu pinche hámster del cerebro está así, y yo iba haciendo mi mapa mental, así uniendo, el papá de este capítulo es el hijo de este güey que está en este otro capítulo. Entonces eso estuvo divertido, y aparte sí tiene un lado tétrico porque pues hay un fantasma en el cuento, hay una serpiente también que también está por ahí acechando, luego hay un güey que tortura a su perro, que esa parte se me hizo muy extraña. Entonces sí, son varias historias así medio tétricas que todas ocurren en un verano. Lo único que no me gustó fue el final. El final se me hizo súper apresurado, súper así como de la nada. A lo mejor no sabía cómo terminarlo y fue como un clímax muy extraño, como que yo no lo veía llegar. Yo siento que tenía mucho potencial a hacer una novela larguísima, a tener más juguito, porque o sea, tiene tantos personajes, tiene todas estas historias, tiene un pueblito, tiene un fantasma, tiene mucho de qué desarrollar. Como que iba muy bien y como que lo cortaron de tajo y fue de que no, es que ya lo tenemos que terminar, ya se nos acabaron las páginas. O sea, en general me gustó. Creo que pues nada más fue el final ese. Siento que estaría súper interesante ver una película de esta novela. La siguiente novela que leí fue Conjunto Vacío de Verónica Gerber. Este libro me llama mucho la atención porque es una novela que usa teoría de conjuntos para contarla. Teoría de conjuntos son estos circulitos que son como los diagramas de Venn. Narra la historia usando esto como un recurso y eso me llama mucho la atención, como cómo va a funcionar, ¿no? Y lo primero que me enganchó de este libro fue el primer párrafo. Mi expediente amoroso es una colección de principios, un paisaje definitivamente inacabado que se extiende entre excavaciones inundadas, cimientos al aire libre y estructuras en ruina. Una necrópolis interior que ha estado en obra negra desde que recuerdo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta poesía? ¿Qué es este arte? No, yo estaba como, este libro va a hablar de desamor, va a hablar de emociones y a mí me encantan esas cosas. Básicamente trata de esta chica que se llama Verónica, que podemos asumir que es la propia autora, que siento que es como un tipo autoficción esta novela. Verónica acaba de pasar como una ruptura de una relación que lleva muchos años y regresa a su casa familiar, y entonces ahí nos damos cuenta que hay un problema con su mamá, que su mamá es una persona bastante ausente, que ha tenido ciertas complicaciones con esa relación, que desapareció la mamá. Esta novela nos habla de desamor, de ruptura, de ausencia, de pérdida. Es también Verónica tratando de encontrarse otra vez después de esta ruptura, de buscar como un objetivo o un propósito después de todo esto. La parte central del libro como que sí me aburría un poco y como que a veces sí lo llegué a sentir un poco pretencioso, pero tiene un final que me dejó vacía, nostálgica, me dejó triste, me dejó en el piso, y a mí me encantan esos finales. Y lo que me gustó mucho que tiene un epílogo donde te explica por qué escribió la novela, qué significó para ella y cierta parte de su vida. La verdad es que me gustó mucho. Creo que yo le di 4.5 de 5 o algo así. O sea, tuve lecturas buenísimas estos meses. Leí Panza de burro de Andrea Abreu, y Panza de burro yo ya lo había escuchado muchísimo porque Carlota de Mi Escena Final, que ahorita no está subiendo videos, es de sus libros favoritos y ella lo predicaba a todo el mundo de tienen que leer Panza de burro. No me decepcionó para nada, totalmente acertado la recomendación de Carlota. Esta novela básicamente nos narra, todo viene desde el punto de vista de una niña que vive en las Islas Canarias, ahí en España, y pues nos narra su amistad que tiene con este personaje que se llama Isora, que es su mejor amiguita. Es una relación que va como de admiración, de curiosidad, de envidia, de celos, de enojo, de amor platónico.
Sí, es una montaña rusa de emociones. Aparte que nos está narrando como que esta amistad, nos está como contando lo que hacen al día a día. Otra de las peculiaridades, que es una de las cosas más importantes del libro, es cómo está narrado, que usa lenguaje canario, usa las palabras que se usan allá. Está escrito de una manera que no sigue la norma, que no sigue como que lo bien escrito. Y eso es lo interesante, que está escrito como se habla. Lo que quiso hacer Andrea Abreu es expresar o visibilizar, representar cómo se habla. Y la verdad es que a mí se me hace un experimento muy bien logrado, porque sí te hace sentir que estás en las Islas Canarias, sí te hace sentir que estás ahí. Todo está narrado desde el punto de vista de una niña que no sabe posiblemente cómo se escribe correctamente, ¿no? Y otra de las cosas también es que mientras nos está narrando su día a día, todo lo que ella vive, también nos narra alrededor, nos cuenta, nos describe el pueblo, la gente, los trabajos que se tenían, el volcán, y que hay el miedo constante de en cualquier momento nos podemos morir. Y de hecho hay una parte que ella tiene una pesadilla pensando que el volcán hizo erupción y que tienen que huir de ahí. Yo le puse un 4 de 5, 4.5 de 5, pero sigo pensando en esta novela todavía y pienso, esto es un 10, es un 5 de 5. Fue una novela que yo sigo así hypeando machín y me gustó mucho. Y vamos a terminar con una buena nota. Mi manga del mes fue Sailor Moon de Naoko Takeuchi. Como muchas de ustedes, yo también crecí con Sailor Moon. Era una pequeñuela cuando vi Sailor Moon cuando estaba chiquita y yo amaba Sailor Moon. Le tengo mucho cariño a esta historia. Entonces dije, ¿cómo puedo seguir viviendo? ¿Cómo puedo seguir existiendo? Y no he leído el manga de Sailor Moon y ya lo tenía ahí, pero no le había dado una oportunidad. Y la verdad, el hecho de que lo haya leído 12 volúmenes durante 3 meses me gustó muchísimo. Disfruté bastante la historia porque es una historia que transcurre muy rápido. O sea, en 12 volúmenes son como 5 arcos, me parece. Cada arco son como 2 volúmenes, entonces te va así en chinguiza. Me acuerdo mucho de la primera temporada. Se tardan mucho en desarrollarnos, en mostrarnos cada Sailor Scout, y aquí en un volumen te muestran casi todas. Entonces como que no tienes mucho tiempo de saborear cada uno, de ver sus personalidades, que es lo que en la serie pues hacen bastante bien, ¿no? Pero aún así siento que el manga es mucho más serio, es mucho más tétrico en algunas partes, y siento que la serie es un poco más chusca, más para niños, yo creo. Aquí mi opinión es súper subjetiva, es súper sesgada a mi nostalgia y a mi infancia, y a que finalmente me hice un favor en la vida y leí Sailor Moon, y lo amo mucho todos los personajes, amo mucho toda la historia. Cosas que me parecieron problemáticas fue la relación incestuosa platónica que tenía Chibiusa con Darren, que es su papá del pasado, que fue como, güey, o sea, eso está súper problemático. Eso se me hizo muy extraño, que pusieran a Chibiusa como la némesis del amor con Serena. Se me hizo muy extraño. Y pues en sí, todos los villanos se me hicieron muy buenos. La villana final, tengo mucha curiosidad de ver más desarrollo de esa villana, como de ver una historia más, pero no sé si haya, la verdad, que es la Sailor Caos, me parece. Ya me eché chismecito con Chris de Cloud Place y ya me dijo sus teorías y todo, y yo estoy así living por esas teorías y living por ya verme las series nuevas, las adaptaciones nuevas de Crystal y de Cosmos. Muy muy feliz por haber leído todo Sailor Moon. Me gustó muchísimo. Eso sería todo en este video. Me tardé un montón hablando de estos libros. Es que eran 11 lecturas. Y la verdad es que todas mis lecturas fueron buenísimas. No tuve ningún libro menos de 4 estrellas. Estoy muy feliz con mi agosto y septiembre. Ya estamos en octubre, ya es época de Halloween. Y estoy muy emocionada por las lecturas que estoy haciendo ahorita. Cuéntenme ustedes qué leyeron en agosto y septiembre. Si ya leyeron alguna de estas novelas o historias o manga, qué les parecieron a ustedes, si están de acuerdo con mis opiniones o ustedes tienen alguna otra opinión ahí que me quieran dar, y ahí podemos discutir en los comentarios. Y pues bueno, yo sin más me retiro. Espero les haya gustado este pequeño gran wrap up, que espero que quede corto. Nos vemos en el próximo video. Bye.